Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 12. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 12. Saben, hoy vamos a hablar de el cristiano que agrada a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios en su vida? Yo creo que es la meta de todos nosotros y estoy seguro que es tu corazón. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Ese es el tema, el cristiano que agrada a Dios. Y vamos a ver 4 importantes pasos que debemos tomar en este texto para poder agradar a Dios. Veamos por favor el versículo 1 al 12 y después vamos a analizar esos 4 pasos para vivir agradando a Dios. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, noten ahí, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El cristiano que agrada a Dios. Vamos a ver 4 pasos en este texto que nos van a permitir agradar a Dios. El primero es: aquel cristiano que quiere agradar a Dios obedece las instrucciones del Señor. Obedece las instrucciones del Señor. Lo vamos a ver en los 2 primeros versículos. Segundo paso, si estás tomando notas, es: se aparta de la fornicación. ¿Qué hace? Se aparta de la fornicación. Eso está en el versículo 3 al 8. O sea, lo primero es obedecer las instrucciones del Señor. Y espero en Dios que seamos obedientes aquí todos. Pero en segundo lugar, apartarse de la fornicación. Tercer paso que debemos tomar está en el versículo 9 al 10. Y es amar a nuestro hermano. Si tú quieres agradar a Dios, si yo quiero agradar a Dios, debo amar a mi hermano. Seguir las instrucciones, apartarme de la fornicación, amar a mi hermano. Y todo esto está entretejido. Lo vamos a ver en un momento más. Y por último, el cristiano que agrada a Dios se conduce honradamente ante los incrédulos. Versículo 11 al 12. Se conduce honradamente ante los incrédulos. Y ustedes van a ver la hermosura de lo que Pablo está diciendo en cuanto a agradar a Dios. Y veamos aquí, por ejemplo, la Biblia dice aquí, versículo 1, en la parte final del versículo, dice: de la manera que aprendisteis de nosotros. Escucha, así como tú lo viste nosotros, como os conviene. Esto es conveniente para nosotros. Condúcete y agrada a Dios. Conducir quiere decir que tengas un estilo de vida, y cuando dice agradar a Dios, quiere decir que tu estilo de vida agrade a Dios. Tú y yo tenemos que vivir para agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la cual Dios creó al hombre.
En el libro de Apocalipsis podemos leerlo y entenderlo. Y cuando estudiemos ese libro, en alguna sección del libro nos vamos a dar cuenta de que es realmente la razón de nuestra existencia, agradar a Dios. Entonces Pablo dice de entrada aquí, ustedes observaron cómo nosotros nos comportamos, lo aprendiste de nosotros, debes conducirte de manera que agrades a Dios. Hay un personaje en la Biblia que ustedes conocen, se llama Enoc. ¿Conocen Enoc? Sí, todos conocen Enoc. ¿Y por qué todos conocen Enoc? Porque todos los cristianos por lo menos han leído los primeros capítulos de Génesis. ¿Verdad que sí? Cada vez que nos proponemos leer una vez más la Biblia todo el año o tener un sistema de lectura bíblica diaria, siempre empezamos en el libro de Génesis. Y ya lo hemos leído como no sé cuántas veces, pero a veces no pasamos de Génesis, ¿no? Si llegamos a Éxodo ya hicimos como un plus ahí, ¿no? Un más. Pero casi siempre llegamos a Génesis. Y a veces ni pasamos de Noé. Pero dentro de todo eso encontramos un personaje llamado Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? Se lo llevó el Señor. De repente se desapareció. ¿Y a dónde se fue? El Señor se lo llevó, ¿verdad? Estoy seguro que está en el cielo en algún lado. Y algo que leemos en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no murió. Y no fue hallado. Un día se desapareció y nunca más lo encontraron. Porque, dice la Biblia, lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, o sea, Dios se lo llevó, pero antes de que fuese llevado, escucha, antes de que fuese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Interesante. Dice Hebreos 11:5 que tuvo testimonio, antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué les comparto eso de Enoc? Porque tú y yo vamos a ser raptados, vamos a ser traspuestos. ¿Cuántos están listos para eso? Lo interesante de Enoc dice es que no vio la muerte, o sea, nunca se murió. ¿Cuántos de ustedes quisieran no morir? ¿A cuántos están seguros que se van a morir? ¿Y los demás por qué dicen todos? Deje que cada quien responda por sí mismo. No te quieres ir solo, ¿verdad? Yo sabía. Mira, esa es la verdad, todos vamos a morir, pero la Biblia dice que no todos vamos a morir necesariamente porque el rapto puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué tal si de pronto el rapto ocurriese ahorita? ¿Cuántos les gustaría que eso ocurriera ahorita? Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no pasaríamos por esa tristeza de morir. No por nosotros, ¿verdad? Por lo que se quedan, porque ustedes saben, se pone a llorar cuando uno se muere, ¿no? Te mueres y todo el mundo se pone a llorar y dices, ¿y por qué no lloraban cuando yo estaba vivo? Y te traen hasta flores, ¿no? ¿Y por qué nunca me trajeron flores cuando estaba vivo? Y ya que estás en la tumba, hasta te traen lo que más te gustaba comer. Tus tamalitos. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué nunca me los trajeron cuando estaba vivo? ¿Y cómo saben que a mí me gustaban los tamalitos? Porque a ellos les gustan los tamalitos y aprovechan para comer sus tamalitos, ¿no es cierto? Pero la idea detrás de la muerte es algo triste y lo que tú quieras y mandes, pero lo más importante no es qué le gustaba comer, sino más importante qué testimonio dio aquí en la tierra. Y la Biblia dice de Enoc que antes de irse se dio testimonio de que le agradó a Dios. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Que antes de que el rapto ocurra debemos dar testimonio de que agradamos a ¿quién? A Dios. Bien, entendiendo esto, veamos lo que Pablo dice aquí. Cuando se trata de agradar a Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Nota, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahí claramente dice, ustedes saben las instrucciones. Por lo tanto, si alguien te pregunta, ¿cómo yo puedo vivir para agradar a Dios? Si es un cristiano, dile esto. Tú sabes cuáles son las instrucciones que hemos recibido ¿de quién? Del Señor. O yo no sé cuáles son las instrucciones. No os hagáis. Aquí está. Es la ¿qué? La Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres saber cuáles son las instrucciones de Dios? Lee tu Biblia. Pero no se trata solamente de leer por leer.
Se trata de poner atención. Pablo dice, ustedes ya saben cuáles son ¿qué? Las instrucciones. Así es que no seamos como el típico latino que cuando compra algo no lee las instrucciones. Estaba con uno de los muchachos aquí en la iglesia el otro día, estábamos viendo un mueble y le dije, ¿por qué le falta una tuerca aquí? ¿Quién armó esto? ¿No? Estábamos bromeando, obviamente. Y en medio de todo, dice este chico, nosotros no vemos las instrucciones, nosotros vemos la foto. Y es verdad, ¿no es cierto? ¿Nosotros qué hacemos? Nada más vemos la foto y tratamos de armar las cosas a través de ¿qué? ¿Qué no será más fácil ver las instrucciones? ¿Nunca les ha tocado que han pasado dolores de cabeza tratando de armar algo? Y al final la señora viene con el martillo en la mano. ¿Y qué haces, viejo? Tratando de armar esto. ¿Y por qué no leen las instrucciones? Tú vete a la cocina. Ya, ok. Se va a la cocina y ¿qué haces después? Empiezas a ver las instrucciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día te tienes que rendir a tu cabeza dura. ¿Por qué quiero vivir mi vida sin seguir las instrucciones? ¿Por qué debo pasar por tanto dolor, por tanta angustia, cuando la Biblia me dice lo que tengo que hacer y la cosa es más fácil? Así es que yo solo le recuerdo una cosa en base a lo que estamos leyendo aquí. Si queremos agradar a Dios, vivamos a través de las instrucciones. Obedezcamos la palabra de Dios. Segundo asunto aquí, y es el más pesado dentro de lo que vamos a leer aquí, porque yo creo es el asunto más duro, más difícil y más crítico dentro de la vida del ser humano, y es la inmoralidad sexual. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo que es un problema no nuevo, sino a través de la historia tal y como la conocemos. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, la inmoralidad sexual es un problema crítico y debemos entender lo que la Biblia dice al respecto, y si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que apartarnos de eso. Mira lo que dice. En el versículo 3, claramente está marcado allí que es la voluntad de Dios. Porque dice, la voluntad de Dios, ¿está conmigo? Versículo 3, dilo conmigo por favor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué sigue? Que os apartéis de fornicación. ¿Está claro o tengo que explicarlo? ¿Sí saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Está claro, no tenemos mucho que adivinar allí. Si yo quiero agradar a Dios, y esto es para todos, hombres y mujeres, porque también debemos entender que la inmoralidad sexual no necesariamente tiene que ver con los hombres nada más. Ahora, como decía mi abuela, y yo nunca entendí esa frase, pero ella me decía, los hombres siempre son muy cuscos. ¿Quién sabe qué querrá decir esa palabra? Pero yo le entendía lo que ella quería decir, que siempre andamos tras las muchachas, ¿verdad? Y ustedes saben, tratamos siempre de hacer lo que queremos hacer en el sentido sexual con ellas, no necesariamente buscando tener una relación propia. Y el problema no es necesariamente dentro de los hombres, también las mujeres pueden estar en estos asuntos. No es muy común, pero también es. Así es que esto es para todos. Veamos aquí entonces, si yo quiero agradar a Dios, es clara la voluntad. Y nota que dice, tu santificación. En otras palabras, cuando se trata de santificarnos, y no estoy hablando de que tú y yo tenemos que santificarnos, sino Dios ya nos santificó. Él, cuando murió en la cruz, te apartó. En el momento de la cruz, Él dice a través del sacrificio, nos santificó. Cuando tú aceptas a Cristo, tú eres ahora santo. Tú vienes a entrar en una relación completamente diferente a la que tú tenías cuando estabas en el mundo. Era una relación con el mundo, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo quiere que hagas. Y estábamos siendo conformados mentalmente y en nuestras acciones y conducta a lo que el mundo quiere. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora estamos siendo conformados mentalmente en nuestra conducta, en nuestras acciones a lo que Dios quiere. ¿Estamos claros? Ahora en el mundo, bueno,
la fornicación es algo común, es algo propio en el mundo y el mundo vive de acuerdo a esos estándares. Pero cuando estamos con el Señor, ya no es nuestro estándar, ya no es lo normal, no es lo que debemos estar haciendo. Tenemos que apartarnos de esas cosas. No porque al hacerlo me voy a santificar, sino porque yo soy santo, debo apartarme de esas cosas. ¿Estamos claros? No me estoy apartando para santificarme, no. Yo debo entender una cosa, yo soy santo. ¿Cuántos son santos? ¿Sí lo somos? ¿Estás seguro de eso? Por lo tanto, si es verdad, no tenemos que participar de esas cosas. Estoy hablando de la fornicación, en el caso de lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que tenemos que apartarnos, pero en este caso es la inmoralidad sexual. Por lo tanto, la voluntad de Dios es clara. No necesitamos andar entre las ramas, hermanos, tratando de pensar qué es y qué no es. Entonces, otro asunto más aquí. Miren, la Biblia dice en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor. Ahora, aquí hay algo un poquito controversial por lo siguiente. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando de esposa, pero la Biblia de las Américas dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. No dice esposa, dice cómo poseer su propio vaso. Está hablando del cuerpo. La Nueva Versión Internacional dice que cada uno de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo. Entonces, los traductores, cuando vieron ese versículo, Reina y Valera, que eran dos monjes, pusieron que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Los traductores de la Biblia de las Américas, que era un grupo de personas doctos en el griego, dijeron, esto no quiere decir esposa, quiere decir que cada uno tenga su propio cuerpo en santidad y honor. Los traductores de la Nueva Versión Internacional dijeron, no, ¿sabes qué? Habla de controlar el cuerpo en santidad y honor. Y podemos discutir en los tres puntos de vista, pero quiero darles mi conclusión, quiero darles lo que yo considero, de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo, es propio determinar. Yo no creo, después de analizar esto un poquito, que esté hablando de la esposa, porque ¿qué hay de los que son solteros? ¿O qué hay de los que son viudos o divorciados? Eso excluiría a todos ellos. El texto entonces solamente aplicaría a los casados. Yo creo que tiene más que ver con el cuerpo, por lo que está diciendo. Y cuando hablamos de fornicación, la fornicación es un pecado contra el cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que mantener su propio cuerpo en santidad y ¿qué? Y honor. Y la esposa lo mismo, ella tiene que mantener su cuerpo en santidad y honor. Si están casados, él y ella. Y si están solteros, ella o él, tienen que mantener su propio cuerpo en santidad y honor. Entonces, la Biblia claramente dice, tú tienes que mantener el cuerpo que ahora tienes, ya santificado, lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tú como persona, ese cuerpo que tienes, tiene que estar bajo control. ¿Bajo qué? Control. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Créemelo, a los hombres todavía si vemos una chica con minifalda, por muy rápido que pase corriendo enfrente de nosotros, el corazón va a latir más rápido. ¿Está conmigo? Y las mujeres también, ¿verdad? Van a ver a un muchacho sin camisa, que tiene así un six-pack como ustedes sabrán. De esos, ¿verdad? El otro día estaba viendo un chico que estaba haciendo, ¿cómo se llama? Fisicoculturismo. Y ¿verdad? Y así sus músculos. Y vi a unas chicas que se le quedaban viendo como, wow, ¿verdad? Y dije, a ustedes también se les antoja, ¿verdad? Bueno, a mí porque dije, estaría bien tener un cuerpecito así, ¿no? Pero las chicas lo estaban admirando y todo, dije, es indiscutible, todos nosotros tenemos esa atracción al sexo opuesto, de alguna manera. Y como cristianos no podemos evitarlo. Pero lo que la Biblia está diciendo es, recuerda una cosa, tú tienes que mantener tu cuerpo ¿en qué? En santidad y honor. Por lo tanto, contrólate.
Cristianos, ¿podemos controlarnos? Sí o sí. Claro, porque estamos bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu, no bajo la influencia del pecado más. Porque cuando cantamos, cuando decimos que Dios rompió las cadenas, Dios nos dio libertad, no nos dio libertad para hacer lo que se nos dé la gana, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Nos libertó del control que el pecado tenía sobre nosotros. Yo hoy, tú hoy, como cristianos, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero puedo controlarme. ¿Verdad que podemos controlarnos? ¿Qué hacemos los cristianos cuando pasa una chica con minifalda frente a nosotros? Volteamos al cielo. Estamos esperando a ver si ya está el rapto ahí. Jesús, ¿estás por ahí? Después de una hora ya volteamos a ver cómo está la cosa en la tierra, ¿no? Ay, la cosa aquí en la tierra está peligrosa, ¿no es cierto? Jesús ven pronto. Yo los he visto, yo los he visto cómo hacen eso cada vez que veo una chica en mi falda. Digo, gloria a Dios, eso es un hombre de Dios. Pero, vayan conmigo a Gálatas 5:22, por favor, hablando de controlar el cuerpo. Solamente quiero mostrarles en la Biblia que lo que les estoy diciendo es verdad. Es verdad esto, hermanos. Tenemos que tener ese control y no debemos olvidar que debemos mantenernos en santidad y honor y que Dios nos perdone, ¿no es cierto? Porque a veces perdemos el control. Nota lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Observan la palabra templanza ahí? La Biblia de las Américas dice dominio propio. Cuando hablamos de templanza, es una persona que se controla, tiene dominio propio. Ojo aquí, el versículo dice el fruto del Espíritu. Observen la palabra fruto. ¿Está en plural o en singular? Singular. Fruto, no dice frutos. Dice fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, el fruto es todo esto. Es un paquete. Uno no viene sin el otro. No es posible que tú me digas, yo estoy llorando porque Dios me dé gozo, ya me dio amor, ya me dio paz, pero no me ha dado gozo. Pues ¿qué clase de espíritu recibiste? ¿Están conmigo? No, hermano, es que yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero eso de controlarme a mí mismo, le ando pidiendo a Dios que me dé eso. No, hermano, todo viene en un solo ¿qué? Paquete, ya lo tienes. Si tienes amor, tienes templanza. Si tienes gozo, tienes paciencia. Pero ¿por qué a veces no opera en mi vida? Recuerda, es el fruto ¿de quién? Del Espíritu. Y si lees todo el capítulo, la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y la lucha es sobre el control de tu ¿qué? De tu mente, para que actúes. La carne quiere controlarte para que actúes carnalmente. El Espíritu quiere controlar tu mente para que tú actúes espiritualmente. Ahora, ¿cómo ocurre todo esto en la vida práctica? Como cristianos, Señor, esta es tu voluntad en base a lo que estamos leyendo. Y lo estamos hoy aprendiendo o repasando si ya lo sabías. Esta es tu voluntad todos los días, varones. Y nosotros principalmente, porque como decía mi abuela, que somos los más cuscos, tenemos que poner atención en esto. Todos los días, Señor, ayúdame. Porque tu palabra dice que debo mantener mi cuerpo en santidad y ¿qué? Honor. Debo apartarme de cualquier inmoralidad sexual. Por lo tanto, Espíritu Santo toma control de mi ¿qué? De mi mente, para que yo pueda actuar como es debido. Y lamentablemente todos nosotros usamos un teléfono, o tenemos una tableta, o tenemos una computadora. ¿Verdad que en la computadora y en el internet y todo eso, a través de los aparatitos que tenemos hoy, podemos entrar y ser parte de la inmoralidad sexual de alguna manera? ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo mi teléfono, el teléfono solamente es para hacer ¿qué?
llamadas o mandar textos, o si estás perdido, buscar direcciones. Si tienes algún otro negocio, usarlo para eso. Nada más. No es para entretener tu mente en la inmoralidad sexual, estar viendo pornografía y cosas por el estilo. Ahora, también ustedes saben que los medios de comunicación como la televisión, estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen Netflix. Se me olvidaba que ustedes son de La Semilla, no, ustedes no tienen Netflix. Perdonen, estoy en un canal diferente. Cable, no, ni para qué mencionar el cable, ustedes no tienen cable tampoco, pero todas esas cosas, hermanos, hay ciertos shows ahí que muestran inmoralidad ¿qué? Sexual. No explícita muchas veces, pero nos llevan a imaginarnos cosas. Nos hacen pensar cosas. Nos llevan a mantenernos cautivados detrás de la inmoralidad sexual. Y esto no es la voluntad de Dios. Las películas, hermanos, solamente tenía una escena. ¿Y cuál era esa escena? O dos escenas, o tres escenas. Y en nuestros días, hermanos, es bien difícil ir a ver una película, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lamentablemente el sexo vende. ¿Qué tienen que ver las chicas con los autos? ¿No? ¿Por qué? Porque saben que los hombres están en autos y en chicas. Y si ponen, y luego las coronas y las cervezas y todo eso demás, ¿no? Si combinas ese también, entonces ya tienes una venta más grande. ¿Por qué? Porque esas tres combinaciones son perfectas en lo que el mundo quiere. Pero ¿qué debemos tener nosotros? Tenemos que tener control. No el control propio. ¿Amén? Bien, ahora, vamos aquí al versículo 5, por favor regresen conmigo. Quiero que vean en el versículo 5, estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, cómo agradarlo, y esto es apartarnos de la fornicación. ¿Estamos claros de que debemos mantener nuestro cuerpo en control, hermanos? Bien, vean conmigo el versículo 5. Nota, después de que dice, debes saber controlar tu propio cuerpo en santidad y honor, dice, no en pasiones de ¿qué? Concupiscencia, no andes tras los apetitos sexuales. ¿Como quién? Como los gentiles que ¿qué? Que no conocen a Dios. Nosotros también somos gentiles, a menos que seas judío. Y si eres judío, bueno, no eres gentil. Pero Pablo le está hablando a los de Tesalónica que eran gentiles, gente como tú y yo, que no nacieron dentro del pueblo judío. Pero dice aquí claramente, nosotros somos gentiles, es verdad, pero somos de los que conocemos a Dios. No somos gentiles de los que no conocen a Dios. Hay dos grupos de gentiles, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Por lo tanto, tú y yo que conocemos a Dios, no podemos estar permitiendo o debemos dejar que nuestro cuerpo esté en pasiones de concupiscencia. Y quiero recordar lo que Santiago 4:4 dice. Escucha lo que dice Santiago 4:4. Dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque los gentiles que no conocen a Dios están en el mundo. Y si nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que los gentiles que no conocen a Dios, que están en el mundo, somos, como dice Santiago, almas adúlteras. ¿Por qué dice almas adúlteras? ¿Quién es un adúltero? Una persona que tiene una relación con alguien y se muestra infiel a esa relación. ¿Estamos juntos en eso? Entonces, mi alma, tu alma, tiene una relación con Dios. Y cuando yo estoy participando de pasiones ilícitas, en este caso la fornicación, estoy adulterando contra mi Dios porque Él no quiere que mi cuerpo esté involucrado en cosas de este tipo. ¿Amén? Ahora, vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios
quiero que veamos aquí el asunto de no andar en pasiones de concupiscencia. En 1 Corintios 6:15, vamos a leer acerca de lo que la Biblia añade en cuestión de apartarnos y no ser como los gentiles. Pregunta aquí Pablo en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sabemos que sí o que no son nuestros cuerpos miembros de Cristo? ¿Sí son o no son? Sí, tú y yo, todos juntos, tu cuerpo más mi cuerpo, todos nosotros aquí somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo, somos la iglesia, Él es la cabeza. Pablo lo puso así, Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Por lo tanto, tu cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué dice ahí? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Se acuerdan lo que dice Génesis? Dejará a su padre, a su madre, se unirá a él y serán una sola ¿qué? Cada vez que uno de nosotros está teniendo relaciones con diferentes personas, se está uniendo con ellos. Y lo mismo aplica en el cristianismo. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, somos un cuerpo con Él. Pero si nosotros vamos a estar participando de cosas extrañas, estamos adulterando espiritualmente. Ahora, ve lo que dice aquí. Porque dice, versículo 16, los dos serán una sola carne. 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Con Él. Y luego dice el 18, ojo, huid de la ¿qué? De la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Está claro que debemos huir porque nuestro cuerpo está actuando y está siendo parte de eso. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes piensan que cuando estamos teniendo una relación ilícita o haciendo algo fuera de lo que Dios permite, hablando del sexo, el Espíritu se nos sale? ¿O el Espíritu está todavía en nosotros? Y estamos participando de esas cosas. Y por lo tanto dice Dios, no puedes hacer eso. El cual está en vosotros, nota, el cual tenéis de Dios y que no sois ¿qué? Vuestros, ya no te perteneces porque habéis sido comprados. ¿Hemos sido qué? O sea, no podemos andar caminando con la idea de que Dios me ha libertado para hacer lo que se me dé la gana. Dios no te libertó para que yo haga lo que se me dé la gana. Dios me compró a través de ¿qué? ¿A través de qué? De la sangre de Cristo, ese es el precio. Fuimos comprados no con oro, plata ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, tu cuerpo, mi cuerpo ha sido comprado, entonces hemos sido unidos al Señor. No podemos participar de estas cosas, hermanos. No debemos. Dice que nuestros cuerpos son ¿de quién? ¿De quién son? Versículo 20. ¿De quién son? ¿Está claro? Yo creo que es razón suficiente para entender que no debemos participar de estas cosas. Absolutamente de nada. Vayan conmigo por favor. Bueno, antes de eso, regresando a Tesalonicenses, solo quiero leer el 6 y el 7 para que conectemos lo que les voy a compartir ahora, que también es de suma importancia. Dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Escucha, ¿el Señor es qué? Vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ojo aquí, no agravies a nadie. No debo agraviar a nadie, porque Dios eventualmente se va a vengar de ello. En otras palabras, Dios nos va a disciplinar.
y lo va a hacer. No vamos a poder evitarlo. Dios no nos ha llamado a inmundicia y nos lo vuelve a recordar, sino ¿a qué? Santificación. Cuando hablamos de agraviar a alguien, hermanos, el problema de la inmoralidad sexual es de que no solamente tiene que ver contigo, va a hacer un caos con otras personas más. Cuando uno de nosotros comete un acto de este tipo, inmoral, cualquier cosa que sea, puede ser adulterio, puede ser incesto, ¿saben lo que es incesto, no? Padres con hijos, bestialidad, ser humano con animales, homosexualidad, lesbianismo y también la pornografía. No necesariamente cuando dice fornicación quiere decir que tienes que hacer el acto, puede ser solamente ver las cosas estas. Y el Señor dice que nosotros no hemos sido llamados a inmundicia sino a santificación. Y Dios dice, nos recuerda a nosotros, agravias a tu hermano. No podemos negar esto, hermanos. Muchas personas en el proceso van a ser lastimadas, heridas, y va a ser un caos completo. Por lo tanto, el Señor dice, no hagas eso, no hagamos eso. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5, hablando acerca de que el Señor es el vengador de estas cosas. Y recuerden que Dios nos ha perdonado ya todas las cosas que hemos hecho en el pasado y Dios nos ha santificado. Pero debemos recordar de dónde nos sacó el Señor y qué es lo que Él ha hecho. Y en particular voy a mostrarles este pasaje porque habla de lo que estamos hablando, la fornicación. Y estoy pasando tiempo en esto, hermanos, porque dentro del texto que estamos leyendo, el agradar a Dios es verdad que implica seguir las instrucciones, pero en el cuerpo del texto Pablo pasa más tiempo hablando de la fornicación, por eso estamos viendo esto. Efesios capítulo 5, versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, incluye algo más, ni aun se nombre entre vosotros. Nota, ni aun qué, ni aun se nombre como conviene a santos. Y luego menciona otra cosa más, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Estas cosas no convienen, sino antes bien, ¿qué debe haber entre nosotros? ¿Acciones de qué? De gracias. Escuchen el 5. Porque sabéis esto, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de ¿quién? De Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. ¿Estamos claros, hermanos, que Dios va a excluir a los fornicarios del reino de los cielos? O sea, una persona que se la pasa cometiendo adulterio, que es soltera y anda teniendo relaciones con medio mundo, una persona que está en pornografía y es su práctica diaria, su hábito, es su estilo de vida. Estamos hablando de un estilo de vida. ¿Ustedes piensan que va a entrar al reino de los cielos? ¿Saben que algunas personas creen que sí? Abraham tuvo varias mujeres, David tuvo varias mujeres, Saúl ¿cuántas tuvo? Salomón, 1000. A veces no podemos con una y queremos más, ¿verdad? Pero hay gente que pues tratan de justificar el pecado de fornicación usando ejemplos de la Biblia a través de los estándares que había en el pasado. Ignoran lo que la Biblia dice. Nadie que hace estas cosas heredará el reino de Cristo. Ahora, en el cielo va a haber exfornicarios, va a haber exadúlteros, exávaros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo conmigo? La mujer que fue agarrada en el acto de adulterio, es probable que esté en el cielo, ¿ustedes no creen? Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve
y no peques más. La mujer samaritana era una persona que tenía más de una relación. Cuando se encuentra con Jesús, creo que iba en el quinto marido, ¿no? ¿No? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Estará en el cielo esa mujer, sí o no? Yeah. El hombre que murió junto a Jesús era avaro. ¿Cómo sé que era avaro? Era un ladrón. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. O sea, hay solución para esas situaciones. Y la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado, hermanos. Pero una vez lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, tenemos que entender claramente que Dios no nos ha dado libertad para hacer lo que queramos. Es probable que en el camino, no solo en este pecado, pero en algún otro, caigamos. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, ¿no es cierto? La mano de Dios siempre va a estar extendida. Pero también claramente entendemos que el hábito constante de estas cosas lleva a que no heredes el reino de los cielos. Amén. Por lo tanto, debemos vivir siempre conscientes de esto. La gracia de Dios no es para que la abusemos, pero está disponible para que la usemos. El Señor nos ha rescatado de la inmundicia para que no sigamos viviendo en ella. A lo mejor en el camino nos ensuciamos de lodo los pies. Como dijo Jesús, no es necesario que te lave todo, solamente te voy a lavar los pies. Pero ¿por qué mantener los pies sucios cuando podemos mantenerlos limpios? Va a haber menos dolor y va a haber más gozo. La palabra de Dios nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Colosenses 3:5, y termino el punto con este pasaje. Solamente para que entendamos que el juicio viene sobre la inmoralidad sexual, razón por la cual Sodoma y Gomorra quedó destruida hasta el fundamento, hasta la fundación. Y nunca más se dio algo en ese lugar. Colosenses 3:5, escucha lo que dice aquí, haced qué. ¿Haced qué? No quiere decir, si andas en inmoralidad sexual o haciendo esto o aquello, ve a sesiones de consejería bíblica. ¿Ustedes piensan que está diciendo la Biblia eso? No, hermanos. ¿Qué dice ahí? Haced morir. Haz morir. Como el muchacho ese de la película A Prueba de Fuego. ¿Han visto esa película? El chico tenía problemas con la pornografía, ¿no? ¿Cómo hizo morir eso? ¿Fue con su pastor para que le diera 20 sesiones de consejería? No, agarró la computadora, la puso en la calle y agarró un bat. ¿Se han visto esa película? Y la hizo pedazos, a batazos. Está prohibido tener computadora aquí en la casa más. Cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestra vida, una vez que nos damos cuenta que estamos en el camino equivocado, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento implica hacer morir lo que estamos haciendo. Y tenemos que llegar a ese punto en nuestras vidas y parar la situación. No se trata de consejería, se trata de hacer morir. ¿Hacer morir qué? Ese deseo que tenemos. ¿Y cómo lo hago morir? Que el Espíritu tome control de mí. Debo entender que esto está mal delante de Dios y por lo tanto no lo debo hacer más. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nota. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que idolatría. 6, cosas por las cuales, ¿qué va a pasar? ¿La ira de quién? Viene sobre, nota, los hijos de desobediencia. Claramente está hablando de gente que no tiene a Cristo en su corazón, gente que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. Son hijos de desobediencia. Y la ira de Dios viene sobre ellos. No es mi intención que te vayas pensando de aquí en algún momento que si de repente ves una película en la televisión y sale una escena inmoral, solo porque viste esa película en ese momento, la ira de Dios va a caer sobre tu vida. No es así, hermanos.
No es así. Esto está hablando de gente que no conoce a Dios. Pero tampoco estoy esperando que estemos metidos en esas cosas. ¿Estás conmigo? Tenemos que tener cuidado. Si de pronto algo surge, bueno, hey, no más, eso no más, elimínalo y quítalo y hazlo morir. Y sé siempre consciente de que puede ocurrir en el trabajo. Nosotros los varones que a veces tenemos que trabajar con mujeres. Yo estaba en una oficina con 4 mujeres y ninguna de ellas estaba manca, coja o ciega o en silla de ruedas. ¿Me entienden? Y estar lidiando con eso todos los días. Y, oh, eres pastor, sí. ¿No me puedes dar un consejo? Sí, cómo no, con gusto. ¿Cuál es el problema? Es que mi esposa no me quiere. Y de repente empiezas a estar entreteniendo las cosas terrenales de la carne. Y todos nosotros somos susceptibles a eso. ¿Verdad que sí? Hermanas, ustedes que trabajan con varones, están haciendo el trabajo y de repente, al muchacho de repente es buena gente y les empieza a cargar las cosas, les empieza a acompañar hasta la puerta, y esto y el otro, y les tiene el cafecito en la mañana listo, algo que el esposo no hace. Y de repente empezamos a conversar con él, etcétera, etcétera. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Estamos entreteniendo las cosas ¿de qué? De la carne. Y Pablo dice, haz todo eso morir. Cuando veas que está pasando, va a haber esas lucecitas que te dicen peligro, peligro, peligro. ¿Qué debemos hacer? No agarrar el martillo y apagar las luces a martillazos, hermanos. Poner atención. Porque créemelo, cada vez que hacemos eso de apagarlas a la brava, algo nos va a pasar. Créemelo, algo no va a pasar. Eso de que, oh, yo voy a poder con esto, soy fuerte, ya sé Juan 3:16 de pie y de cabeza, ya he ido a través de la Biblia, no va a ocurrir, hermanos. Si nosotros estamos entreteniendo cosas, eventualmente Dios es vengador y va a tomar cartas en el asunto, hermanos. Yo le doy gracias a Dios que como cristianos podemos siempre confiar en la gracia de Dios, de que cada vez que regresamos a Él, en arrepentimiento y corregimos nuestras acciones, Él sigue amándonos, a pesar de las cosas. Pero al mismo tiempo, hermanos, recordemos de dónde nos sacó el Señor, del infierno mismo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, mantengámonos santos delante de Dios. Por favor, regresen conmigo a Tesalonicenses. Los dos puntos que vienen son simples y sencillos, los hemos discutido, pero cerrando aquí este asunto. ¿Cómo yo puedo, como cristiano, agradar a Dios? Debo apartarme de la fornicación. ¿Está claro, hermanos? ¿Que no debemos participar de nada de eso? Varones, ¿estamos claros? ¿Cuántos varones hay en la casa? A ver, levanta la mano. Varones, pero solamente los hombres, los demás no. Ok, varones, no, en serio. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Hermana, no lo codees, por favor. No lo codees. Déjalo en paz. No lo codees. ¿Por qué lo codeas? Todos ya sabes cómo es. Hermanos, ¿entendimos? ¿Entendimos? ¿Todos nosotros? ¿Todos vamos a calmarnos? ¿Control? Ok, hermano, no te quiero agarrar con los ojos viendo donde no, y también espero que nunca me agarres viendo las cosas que no debo estar viendo. ¿Está bien? Y si de pronto me ves, ahí sí me das un buen pellizco, y si no agarro la onda, dame un buen trancazo. No te preocupes. No pego duro yo. Dame un buen trancazo. Despiértame. Y yo también. Entre todos, hermanos, mantengámonos con la mente limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el punto que está diciendo Pablo, observa lo que dice, versículo 8. Así que el que desecha esto, el que no hace caso a esto, de apartarnos de la fornicación, no está desechando al hombre, sino ¿a quién? A Dios. O sea, si tú vas a seguir en el asunto, al final del día a mí no me va a pasar nada. Si yo cometo algo de este tipo y estoy en estas cosas, al final del día a ti no te va a afectar en nada. Me va a afectar solamente a mí. Claro que te va a agraviar, te va a herir, te va a insultar, pero al final del día yo voy a tener un problema con Dios, porque ahí dice, estoy desechando a Dios que me ha dado su santo ¿qué? ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Santo. Y está en ti y en mí. Somos el cuerpo que nosotros tenemos, es templo del Espíritu Santo. Y ahora observa lo que viene en el versículo 9 y 10. Y esta es una tercera cosa que agrada a Dios. Lo primero, sigo instrucciones. Segundo, me aparto de la fornicación.
Y tercero, amar a mi hermano. Pero acerca del amor fraternal, escucha, el amor que debemos tener entre nosotros. No tenéis necesidad de que os escriba. Eso es glorioso, hermano. Se pasó un buen tramo hablando de la fornicación, porque lo seguro es de que los tesalonicenses andaban, ¿verdad?, siendo probados, tentados en esa área, y algunos quizás practicando esas cosas. Pero en cuestión del amarse como hermanos, no tengo necesidad que les hable, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora, familia, el apartarnos de la fornicación, ¿acaso no es amarnos unos a otros? Por ejemplo, los que estamos casados, si yo me aparto de esas cosas, si mi esposa se aparta de esas cosas, ¿no es mostrarnos amor uno al otro? ¿Hasta que la muerte nos separe? ¿No fue hasta que la otra nos separe? ¿O hasta que el otro nos separe? ¿Fue hasta que la muerte nos? Ahora, pueden ocurrir cosas en medio, pero seguimos siendo fieles hasta que la muerte nos separe. Eso es amor. El sacrificio que Cristo mostró en la cruz es el sacrificio que mostró a nosotros en la tierra. Dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda familia. Los cristianos en Tesalónica daban testimonio de amor, claro, hasta por toda Macedonia. No era su región, o sea que se extendía el testimonio de ellos. Y luego dice en el 10, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿qué? Más y más. Hermanos, ¿ustedes piensan que un día vamos a poder decir, ya, yo amo lo suficiente? No. Y quiero darte la idea que escuché de alguien. ¿Sabes por qué nosotros tenemos problemas interpersonales con la gente? Para que sigamos creciendo en amor. Tú y yo podemos amar a todo mundo, ¿no? Y puedes estar en paz con todos. Y llegas a la iglesia y todos te quieren, te ven y te abrazan, te apapachan, te cuidan, te hacen hasta lo que no, ¿no? Eres el único que todo el mundo le celebra su cumpleaños, a nadie más le celebran cumpleaños. Y dices, wow, gloria a Dios, todos me quieren, yo quiero a todos. No falta la mosca en el pastel o la mosca en la sopa, ¿no es cierto? De repente llega un nuevo hermano a la iglesia, una nueva hermana a la iglesia, y esa una persona o le caes mal o te cae mal. Ándale, chiquito. Y ahí es cuando Dios dice, ¿no que mucho amor? ¿No que mucha pasión por los hermanos? ¿Y a este uno no lo puedes amar? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa gente odiosa que a veces llega a tu vida? ¿Verdad que sí? Y me encanta esa idea de abordar esto, porque Dios dice, debes crecer en amor. ¿Y cómo crezco en amor? Amándote más a ti, si a ti ya te amo. ¿Celebrándote más cumpleaños? ¿Celebrándote más cosas? No. Es aquella persona que llega, aquella que no puede, cada vez que la ves se te retuerce todo. Y Dios dice, ahí está, olvídate de aquellos, concéntrate, crece en amor. Crece en amor. ¿Amén? Así es que terminamos con otro último punto. ¿Cómo agrado a Dios? Sigue instrucciones, apártate de la fornicación, amemos a nuestro hermano. 4, y dice que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. Y obvio, si sigo las instrucciones de Dios, si me aparto de la inmoralidad sexual y si estoy creciendo en amor, ¿voy a estar tranquilo delante de Dios? Claro. Y ocúpate en tus negocios, no andes de metiche. No te metas en lo que no te importa. Amén. Y trabaja con tus propias manos de la manera que os hemos mandado. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? En lo que dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente. Número 4, ¿cómo yo agrado a Dios? Viviendo honradamente. ¿Qué es vivir honradamente? Vivir tranquilo, tener una conciencia limpia, no estoy metido en cosas de la carne, no estoy desagradando a Dios y estoy en mis propios asuntos. Dejo a los demás en paz. Y especialmente dice, para con los de afuera.
Vivir honradamente, hermano, no solamente es que la gente de la iglesia dé buen testimonio de ti. Lo más importante es que la gente allá afuera nos vea como lo que somos. ¿Qué somos? Santos, ¿no? Es el punto. La voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. O sea, varones, mujeres, no andemos coqueteando allá afuera. De ninguna manera. ¿Verdad? Tratando de faltarle a Dios, no cumpliendo sus instrucciones. O buscando participar en alguna inmoralidad sexual. O, como dijimos, odiando a algunas personas y amando a otras. Debemos ser íntegros en lo que está diciendo aquí, honradamente. ¿Por qué? Porque los incrédulos necesitan a Cristo. ¿Y cómo van a acercarse a Cristo si tienen un mal ejemplo de nosotros? Así es que, ¿cómo agrado a Dios yo? Viviendo honradamente. Que la gente vea quién eres. Y eres un hijo de Dios, santo y apartado para Él. Y luego dice, y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Cuando dice no tengáis necesidad de nada, en referencia a con los de afuera. Nunca le debas un favor a la gente de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en el trabajo hay una persona que hace cosas incorrectas, ¿tenemos que decir algo o tenemos que quedarnos callados? Tenemos que decir algo, no debemos ser ¿qué? Cómplices. Ahora, ¿por qué yo debo vivir correctamente allá afuera? Porque en el trabajo, por ejemplo, si a mí me gusta de repente robarme cosas allá afuera y los incrédulos me ven, ¿les debo algo ahora? Ya, estoy en sus manos. Estoy en sus manos. Si por ejemplo un día te invitan a una fiesta a los incrédulos, tus amigos del trabajo, y de repente una cubita, una cervecita, ¿verdad que sí? O vamos a marinar la carne con una modelo, una bohemia. Y lo hacen enfrente de ti, ¿no? Para que, no quiero arruinarle su carne asada y la manera como ustedes la marinan, hagan lo que quieran. Pero tienen que entender algo, ustedes están ante los ojos de los que incrédulos. Pues no, que no toma, mira. Y una poquita acá, una poquita allá, y entonces nosotros eventualmente quedamos a manos de ellos. ¿Por qué? Porque tienen algo que reprendernos, tienen algo que decirnos de lo que estamos haciendo. Amén. Aún los chistes sucios, está bien que nos riamos con ellos cuando estás. Da risa, ¿no? Porque yo he estado en situaciones donde alguien dice un chiste sucio y da risa, pero hey, relax, contrólate, porque una vez que me empiezo a reír, ¿qué? Ellos tienen algo que decirme, algo con que reprenderme. Y debemos mantener nuestro testimonio. Recuerden, le debemos la vida a Dios, no a nadie aquí en la tierra. ¿Y por qué yo voy a portarme honradamente con los de afuera? Que no quiero deberle nada a ellos. Yo le debo ¿a quién? A Dios. Y a Él tengo que complacer. Padre bueno, gracias por tu palabra.